El lumbago es un dolor intenso en la espalda y cintura, pero que en diversas ocasiones también se percibe en los muslos o glúteos. Suele estar provocado por malas posturas repetitivas, por soportar sobrecargas o por lesiones musculares. Combatir el lumbago siempre va a ser una tarea de constancia y persistencia. Por eso, en este vídeo, lo que te voy a recomendar son 3 analgésicos naturales, 3 analgésicos efectivos y especialmente testados para el tratamiento del dolor del lumbago. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te los cuento. Antes de hablaros de estos analgésicos naturales, es conveniente que sepáis diferenciar los dos grandes tipos, a grosso modo, que hay de dolor de lumbalgia o dolor de lumbago. Por una parte tenemos el lumbago puntual, que básicamente está relacionado con una mala postura o un esfuerzo realizado de manera inadecuada y cuyas molestias por lo general desaparecen entre 3 y 4 días de manifestarse inicialmente y para los cuales evidentemente estos analgésicos que te voy a recomendar van a poder darte una muy buena ayuda. Luego tenemos la lumbalgia crónica o de repetición. Llamamos lumbalgia de repetición a aquella lumbalgia que se presenta de forma mucho más frecuente, que de manera periódica tenemos episodios de duración más prolongada del dolor de lumbago. Lumbalgia crónica se considerará ya cuando esa duración del dolor del lumbago se alarga durante más de 12 semanas. En este caso en concreto, el de la lumbalgia crónica, es conveniente que no solamente utilices estos analgésicos naturales, sino que te apoyes también en otras terapias. Por ejemplo, acudir a un fisioterapeuta que te practique algún tipo de masaje terapéutico, a utilizar la acupuntura, que te va a servir muchísimo también, y lógicamente todo esto apoyado por la supervisión de tu médico. El primer analgésico que te voy a recomendar son las infusiones de sauce blanco y lo vas a entender muy fácilmente. En el sauce blanco es donde más concentración existe de ácido acetilsalicílico, de la aspirina. De hecho, hasta que no se pudo sintetizar industrialmente en los años 30 por la empresa farmacéutica Bayer, la principal fuente de ácido acetilsalicílico era la corteza de este árbol. Utilizaremos pues en las infusiones de corteza de sauce blanco para tratar dolores articulares, dolores osteomusculares como el dolor de lumbalgia y al mismo tiempo también nos va a servir mucho para reducir el malestar general y la fiebre que podamos tener asociada a este proceso de lumbalgia. El principal problema que nos va a presentar las infusiones de sauce blanco es que no tiene un sabor del todo agradable. Por eso encontrarás en el mercado que junto con la corteza de sauce blanco en la infusión vienen asociadas otras hierbas, por ejemplo la menta, miel en rama, la cola de caballo, es decir, plantas que se asocian, que tienen también cierto efecto antiinflamatorio, aunque de mucha menos cantidad, pero que sobre todo se añaden para disminuir ese sabor un poquito fuerte. Otra planta con gran poder analgésico, natural evidentemente, es la raíz de jengibre. La raíz de jengibre se va a caracterizar por tener un potente efecto antiinflamatorio, algo que nos va a resultar ideal para combatir el dolor asociado a cualquier lumbalgia. Y tiene la ventaja este tipo de infusión de que la puedes tomar desde bebida o incluso aplicada como forma de cataplasma. Para preparar la infusión es muy fácil, solo tienes que coger 2 cucharadas de triturado de raíz de jengibre, 2 cucharadas soperas, y hacer una infusión en medio litro de agua. 2 cucharadas en medio litro de agua. Y una vez la tengas preparada, es tan sencillo como o bien bebértela o bien mojar algún paño, alguna gasa y aplicarla a modo de cataplasma caliente. Y por último, una planta que también tiene un muy buen efecto analgésico es el herpagofito. El principal problema es que no actúa tan rápido como las 2 anteriores. Vas a necesitar, para que empiece a funcionar y darte un efecto satisfactorio, que lo estés tomando como mínimo 1 mes y medio, 2 meses de forma continuada. Por lo tanto, va a ser una infusión que se va a dedicar solamente a combatir o a aliviar las lumbalgias crónicas. La mejor manera de tomar el herpagofito y la más práctica es adquirir cápsulas con polvo ya liofilizado
de la raíz, porque es más fácil de trabajar y es mucho más práctico de tomar. Vienen por lo general en cápsulas de 450 miligramos para que te sea más fácil tomarlo todos los días y que no todos los días tengan que estar preparando la infusión que te he comentado. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.